Nada, queremos agradecerte y queríamos solicitar tu permiso para grabar la entrevista. Si ya le acepté, está concedido el hecho. Ya, muchas gracias. Bueno, nosotros somos estudiantes de quinto semestre de la Universidad Politécnica Salesiana y queríamos saber, antes que nada, tu especialización y te vamos a hacer una entrevista acerca de las fobias. Perfecto. Bueno, chicos, futuros colegas, no sé si algunos de ustedes decidan el camino de la clínica. Es un camino muy entretenido, muy divertido. Para aquellos narcisistas, podemos decir que el campo más chévere, ¿no? El más bonito, el más psicología de todos. Soy psicólogo clínico, soy psicoterapeuta cognitivo-constructivista. Con respecto a las fobias, claro, ¿qué quisiera saber, Alejandro? Y compañeros. Ya, entonces, teníamos una pregunta. ¿Cómo surgen las fobias? Perdona, no te escuché la pregunta. Se La primera distorsionó. pregunta es, Ujú. ¿cómo surgen las fobias? Bueno, cuando hablamos de fobias, primero tenemos que hablar del marco referencial, que son los trastornos de ansiedad. Cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, hay una clasificación. Ustedes saben que hay manuales diagnósticos, me imagino que ya conocen el CIE-10 o el DSM-5. Entonces, a partir de estos manuales se han hecho em, descripciones, ¿no? Didácticas, definiciones, categorizaciones. Pues cuando hablamos de fobias, hablamos de una categorización amplia, donde están las fobias específicas. Entonces, habrá que entender que el factor etiológico puede darse a través de situaciones específicas traumáticas. También dependerá de ciertas posturas. Por ejemplo, las neoanalíticas o psicoanalíticas también analizan la posibilidad de que exista un evento o una situación que se haya cargado simbólicamente con respecto a una emoción de temor o ira. Bueno, eso ya sería hilar un poco fino. Cuando hablamos de fobias, también hablamos de agorafobia, hablamos de trastornos de angustia con agorafobia, sin agorafobia, o también hablamos de fobia social. ¿Por qué se separan estas fobias de las fobias específicas? Primero, por la cantidad poblacional, por la prevalencia que existe, y también por ciertas características particulares. Para resumir, las fobias se originan bajo, por generalizar, bajo sucesos o situaciones traumáticas que establecen una carga simbólica en un objeto o símbolo ansiógeno. Puede llegar a generar crisis de angustia. Recordemos que la base para determinar qué es una fobia es que el temor que produce este objeto, este factor, esta situación, esta circunstancia, está desproporcionado. O sea, se podría decir que es un temor irracional por ese nivel de desproporción. De ahí que si les encerramos, por ejemplo, a Nicolás, a Yandri, a Jennifer o a Leonor en una jaula con un león y les da mucho miedo, probablemente no tengan fobia a los leones, ¿no es cierto? Sino que es un temor real. Entonces, esta desproporción hace que yo tenga también reacciones que exceden el factor de riesgo real. ¿Alguna otra Ya, pregunta? justamente de ahí viene mi pregunta. ¿Cómo se puede diferenciar una fobia de un miedo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Ah, el que ya habíamos hablado, que tiene que ver con la proporción racional. Cuando hablamos de una fobia se entiende que es un miedo desproporcionado. De ahí que podemos sacar como una segunda respuesta el nivel de intensidad. Aparecen conductas que pueden llegar a ser peligrosas en un proceso fóbico, ¿no? Hay personas, por ejemplo, digamos, con aracnofobia, fobia a las arañas. Pues digamos que nos encontramos con una arañita en la calle. Entonces me provoca un miedo tan fuerte que desarrollo por temor una reacción, lanzarme a la calle y hay un carro que está pasando. Entonces, para hablar de parámetros, básicamente la desproporción y el nivel de intensidad. El miedo es una emoción natural en el ser humano, nos permite desarrollar estrategias de afrontamiento, estrategias adaptativas, ¿sí? También mecanismos de defensa, algunos ya no tan adaptativos. Esa es la distancia, estimada Leonor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Víctor, buenas noches. ¿Cuáles son, si nos podrías hablar un poquito más de cuáles son los tipos de fobias y cuáles son las fobias más comunes que dentro de tu
campo te ha tocado tratar, ¿no? Hay una coincidencia en mi campo con lo que dirían los manuales. He trabajado mucho procesos de agorafobia, con crisis de angustia. He trabajado muchos procesos de fobia social. Quiero recordarles, chicos, este es un consejo más allá de la entrevista, que es fundamental hacer buenos criterios, analizar bien los criterios para hacer diagnóstico diferencial, porque a veces los cuadros pueden combinarse. Les pongo un ejemplo, una persona que tiene trastorno de personalidad evitativa, a veces suele confundirse con una persona que tiene un trastorno de fobia social. Me explico. Cuando hablamos entonces de los que yo más he atendido, procesos de agorafobia y procesos de fobia social. Si es que hablamos de tipos de fobias específicas, ¿qué les diré? Yo no me sé de memoria el nombre, creo que era iriscaidecafobia. Es la fobia al número 3, entonces veo al número 3 y me da miedo. Como la construcción es irracional, hay que comprender que bajo un evento traumático o la asociación de diferentes eventos, que pueden tener un fin traumático a la larga, se puede generar cualquier objeto como un objeto ansiógeno de temor, un objeto fóbico, un símbolo fóbico. Quiero que recuerden que el símbolo es un proceso donde un objeto, situación, persona, etcétera, adquiere una carga connotativa. Entonces, si hablamos de tipos de fobias específicas, si es que viene alguien y me dice que le tiene fobia a las gorras raperas, pucha, habrá. Pero de ahí de las comunes fobias específicas suelen ser a ciertos animales, a los insectos en general, a las arañas es extremadamente común. Desde la postura psicoanalítica, por ejemplo, hacen una correlación con la relación que se tiene con la madre. Me quedo un poco más en la postura. Se dice que este factor fóbico también implica un desfogue de cierto tipo de energías reprimidas a nivel inconsciente y que salen por ahí a través de la fobia, eh, como el iceberg y otro tipo de características que están ahí. Otras posturas lo manejan de una manera más simple, ¿no? La postura cognitivo-constructivista lo ve dentro de lo que es el desarrollo de constructos personales. Entonces, imagina cualquier figura que pueda haber generado un miedo muy fuerte en algún proceso. Por ejemplo, una fobia que también he visto que ocurre bastante es, por ejemplo, a tener algún tipo de trastorno cardíaco. Personas que han tenido experiencias traumáticas en centros hospitalarios, en intervenciones quirúrgicas, pueden llegar a tener miedo de tener enfermedades catastróficas y aquí ya se va ampliando el espectro y ya podemos hablar de otros trastornos de ansiedad. Hablarles de fobias específicas que he visto, aracnofobia bastante, fobia a volar o temor muy fuerte a volar y por ahí un poquito fobia a las clases virtuales con profesores bravos. ¿Qué más? ¿Qué me quisieran más preguntar, chicos? Bueno, buenas noches, Víctor. Hola, Yandri, Quisiera... ¿cómo estás? Qué gusto. Todo bien. Bueno, tenía una duda respecto a lo que es la fobia en cuanto se refiere a lo hereditario. O sea, me explico, ¿sería correcto decir que cuando se habla de fobia, una persona puede heredar este tipo de traumas, podría decirse, a cierto tipo de objetos o cosas de una manera hereditaria, ¿no? Ujú. Te voy a dar la respuesta más clásica del psicólogo. Depende. ¿En qué sentido? Si hablamos de un proceso de herencia a través de material genético, por ejemplo, puede haber una predisposición genética a desarrollar trastornos de ansiedad. Hay estudios que muestran que personas que tienen trastornos de ansiedad, sí, o trastornos depresivos, o mixto ansioso-depresivos, o es más, te amplío, o sea, personas que tienen trastornos de índole psicológico psiquiátrico tienden a veces por situaciones genéticas a transmitir esto a sus hijos. Y al hablarte que las fobias son parte de los trastornos de ansiedad, podría haber una predisposición. Sin embargo, al estar nosotros condicionados biológicamente, no tenemos que olvidar que estamos determinados por un proceso de interacción social, por un proceso de un proceso de aprendizaje. Entonces, a veces se ven patrones familiares que se repiten. O sea, te voy a poner un ejemplo. Si es que, digamos, hablemos de un factor fóbico con relación a algún aspecto religioso y que marca un proceso muy fuerte de temor hacia X aspecto, que ya podría llegar a ser hasta irracional y todas las características de la fobia. Y eso se transmite como parte de la educación de un sistema. Entonces, obviamente, yo te puedo decir que se hereda a través de un proceso de aprendizaje. Entonces, si tu pregunta iba basada a una herencia a nivel de material genético, la respuesta es puede haber una predisposición en trastornos de ansiedad, pero que no es definitiva. O sea, no puedo yo decir que es una relación causa-efecto y que de ley va a ocurrir siempre, ¿sí? Hablamos de que hay una predisposición.
Y si hablamos de que hay una predisposición también por procesos de aprendizaje en cierto tipo de espacios familiares o sociales o socioculturales, pues en efecto, sí hay una predisposición hereditaria social. Insisto, que pueden o no determinar que ocurra o aparezca una fobia en una persona específicamente. Creo que dije mucho la palabra específica, pero creo que comprendiste la idea, mi querido Yandy. ¿Alguna otra pregunta? Yo, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algún tiempo de recuperación de fobia, tal vez? Cuando hablamos de el diagnóstico, se habla de que tiene que haber un tiempo para que se pueda diagnosticar. Entonces, los diferentes trastornos necesitan, ustedes comprenderán, tiempos. El tiempo de recuperación también varía mucho de cuánto ha persistido este elemento fóbico en la psiquis de la persona. Cuando el suceso se ha dado de manera reciente, dicen ciertos investigadores, Horowitz creo que se llamaba uno de ellos, que también manejaba procesos de duelo, él decía que es más fácil llegar a tratar este tipo de conflictos fóbicos. Significaría que la recuperación, si estoy entendiendo bien, Jennifer, estaríamos hablando de la posibilidad de un tratamiento que logre eliminar, mitigar primero, eliminar, recordando también evitar, dependiendo de las posturas, el recrudecimiento del síntoma, o sea, que se traslade la fuente de temor a otro tipo de símbolo fóbico. No hay un tiempo exacto de recuperación, sea mitigación o eliminación. Dependerá mucho también de características de personalidad, factores alrededor de lo que es la recuperación de cualquier paciente, su red de apoyo social, la disposición, etcétera. em, la necesidad. Por ejemplo, imagínense una persona que tiene que trabajar en el oriente por X, Y, Z cosas y tiene em, entomofobia, tiene temor a los insectos. Entonces, créeme que le va a ayudar a motivarse al tratamiento esa necesidad económica. Entonces, decirte que hay un tiempo estimado de tratamiento también no solo deriva de la profundidad del elemento fóbico, de la historia del mismo, sino también del abordaje terapéutico. Entonces, recordemos que dependerá de la postura que más suele manejar esto, que más eficientemente en un corto tiempo, en el tiempo más corto, es la postura cognitivo-conductual o derivados, ¿no? Neocognitivistas, cognitivo-constructivistas, etcétera. Entonces, depende mucho ya de también cuál es la postura del terapeuta y cómo se planifica. Además, recordemos que a veces se abre una caja de Pandora, ¿no? Y hay muchas cosas que se asocian, entonces a veces el tratamiento se llega a prolongar. Eso, mi querida Jennifer, mi muy conversona Jennifer, yo sea de paso. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Víctor? Yo tenía una consulta súper como que, por ejemplo, referente a tu enfoque que tú trabajas dentro de tus terapias, ¿cómo tú tratarías o cómo tú tratas una fobia? Ujú. Primero, comprender que una persona va mucho más allá de un diagnóstico tan específico de un trastorno. Obviamente, en un proceso formativo se buscará poder llegar a categorizar, pero el ser humano y su complejidad trascenderá de decir, tengo una fobia. Entonces, yo partiría, creo que por mi postura, de ese constructo vital. O sea, ustedes van a, obviamente, me imagino ya les posiblemente entrenado un poco de lo que es la historia clínica, cuál es el método clínico, la entrevista, la aplicación de reactivos, un diagnóstico presuntivo, etcétera, etcétera. Entonces, suponiendo que ya hemos hecho un proceso anamnésico, ¿sí? Y hemos ya determinado que la persona tiene una fobia. En mi postura sería un fuerte enfoque en cómo se fue dando esa construcción sintomatológica a través de una necesidad. Esto también se parece un poquito. Creo que la salesiana tiene bastante influencia psicoanalítica todavía, no lo sé. ¿La mantiene o no tanto ya? ¿Han escuchado el concepto Un poco, funcionalidad? sí. Un poquito. ¿Han escuchado el concepto funcionalidad del síntoma? Lo que significa esto es que a veces una enfermedad requiere el proceso de desfogue. Entonces, entender este objeto fóbico, estímulo, personas, circunstancias, suceso, subir las gradas en X lugar, X bicho, etcétera, ¿sí? Implica
buscar esa funcionalidad en el momento determinado en el que pudo haber arrancado este proceso fóbico. Estoy hablando ya muy relacionado con la postura, ¿sí? Determinar esto implica una aplicación de técnicas, ¿sí? Esto inicial sirve para entender el por qué. Y ahora, ¿cómo se va a resolver? Entonces, dos técnicas que se suelen asociar mucho, que surgen de la escuela conductista, que también adopta la postura cognitivo-conductivista para lo que es la mitigación o eliminación de ese factor fóbico, ¿sí? Sería la técnica de exposición y la desensibilización sistemática. Suelen ser efectivas, pero cuando ya les digo, este factor está asociado a situaciones emocionales, a un contexto, a un momento determinado, a un recuerdo determinado, es probable que se recrudezca el síntoma y se vaya a otro tipo de elemento. O sea, por ejemplo, ya no le tengo miedo a las arañas, pero estoy bebiendo alcohol mucho más que antes, por alguna razón que no suelo definir. Entonces, ahí sería ese trabajo ya a nivel emocional, darte un recurso, ya profundizando un poco más en sucesos, se puede trabajar en el manejo de conductos personales de Kelly o trabajar en la técnica racional emotiva de Albert Ellis, por ejemplo. Entonces, ahí ya dependerá de qué me voy encontrando. Te di técnicas que por default tienen cierta utilidad y ciertos procedimientos que son estándares en el manejo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, Víctor, muchas gracias. Lamentablemente, por honor al tiempo, debemos finalizar esta entrevista, ¿no? De antemano agradeciéndote de parte de todo el grupo por habernos permitido compartir este pequeño espacio y compartir un poco de tu conocimiento sobre lo que es fobia. Y nada, agradecer igual por el uso de este material que va a ser únicamente con fines académicos. Y muchas gracias. Eso sería todo. Un gusto, chicos. Les deseo Muchas mucho éxito en gracias. su tarea. Alejandro, un fuerte abrazo, chicos. Un gusto conocerles. Futuros Gracias, colegas, Víctor que les Hugo. vaya muy bien. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Hugo, Chao, gracias. chicos.